para la Libertad. En nombre, decía, de la Fundación Internacional para la Libertad, queremos darles la bienvenida a esta nueva actividad, que es realmente para mí un enorme placer poder presentar a Esperanza Aguirre, que nos va a hablar de su nuevo libro, un libro que ya está siendo muy bien vendido en España y seguramente luego en toda América Latina. Y tenemos también el gusto de contar con la participación que va a comentar el libro de mi queridísimo Lorenzo Bernardo de Quirós. Ahora que está de moda Madrid, a partir de la victoria de Isabel Díaz Ayuso, hay que decir que todo este fenómeno Madrid, esto que ahora se llama el modelo Madrid, el que se escribe en todo el mundo, tiene una ideóloga, para decirlo de alguna manera, una creadora, y esa creadora es Esperanza Aguirre, quien hoy nos honra con su presencia. Ella fue la persona que empezó a agitar estas banderas de la libertad, estas banderas de bajar impuestos, de regular, con una valentía extraordinaria en tiempos difíciles. Y la verdad que es maravilloso ver cómo personas jóvenes como el alcalde Almeida, la presidenta de la comunidad Díaz Ayuso y muchos otros jóvenes, Javier Fernández Laschetti y tantos más que se formaron allí al amparo de Esperanza Aguirre, hoy están haciendo una gestión tan extraordinaria y están poniendo a Madrid en el centro, podríamos decir, de todo lo que es el panorama político europeo e iberoamericano. Y no solo eso, desde Madrid están dando contención a este gobierno populista izquierdista que tiene España, que incluso tenía a esa figura tan cuestionable para algunos de nosotros, que era Pablo Iglesias, y bueno, hasta han logrado con esta victoria de alguna manera correrlo a Pablo Iglesias del centro de la política. Lo que ha generado Esperanza, y lo digo esto con mucha sinceridad, en Madrid, y que ahora se está plasmando, es extraordinario. Yo tuve el gusto de conocerla justamente porque, por intermediación de mi amigo Lorenzo Bernardo de Quirós, hace ya 25 años, en el año 96, y desde allí no he dejado de seguirla y de admirarla y de sentirme realmente muy honrado por su amistad y por el trato que siempre nos dio personalmente y a la FIL. Así que, querida Esperanza, es un gran gusto estar acompañándote en la presentación del libro. Y Lorenzo es como mi hermano español, digo yo, ¿no? También nos conocemos y nos frecuentamos menos de lo que quisiera, pero muy frecuentemente. Así que, Lorenzo, bienvenido, vos también. Y si les parece bien, vamos a escuchar primero a Lorenzo, que fiel a su espíritu intelectual se ha leído concienzudamente el libro, nos va a hablar un poquito de lo que representa Esperanza Aguirre, de lo que representa y dice este libro, y luego ya la escucharemos a quien para nosotros siempre es nuestra presidenta Esperanza. Lorenzo, te escuchamos. Muy buenas tardes, Gerardo, muy buenas tardes, Esperanza, muy buenas tardes a todos. Estoy especialmente encantado y emocionado con la presentación del libro de mi queridísima y admirada Esperanza, que ha sido siempre una de mis heroínas políticas e intelectuales en el panorama público español. El libro me sorprende por muchas cosas cuando no debería sorprenderme en absoluto. Primero, el propio título del libro es un reflejo perfecto de lo que es su autora. El título, Sin complejos, es una manifestación absolutamente clara de lo que es Esperanza Aguirre, que ha dicho siempre lo que ha creído conveniente de acuerdo a sus principios, que ha mantenido siempre contra viento y marea y muchas veces en situaciones muy difíciles contra la corriente sus principios y sus ideas liberales. Y luego el libro es una combinación rarísima que yo hace muchísimo tiempo que no veía en este tipo de textos, que es una combinación de pensamiento político con experiencias concretas, con análisis de la realidad y divinamente bien escrito. Es decir, es un libro que se lee con una facilidad extraordinaria y que muestra una capacidad divulgativa muy atractiva, teniendo en cuenta que a la vez incorpora un extraordinario rigor intelectual como es el que corresponde y ha caracterizado siempre a nuestra querida presidenta.
Yo no puedo decir más que comparto absolutamente el diagnóstico que plantea, porque es de alguna manera un proceso de reflexión de lo que ha pasado en España en los últimos años y una invitación fundamental a que la derecha española recupere su discurso, sus principios y sus programas, abandonando un pragmatismo que le ha llegado prácticamente a carecer de perfiles e identidad propia. Nuestra presidenta empieza con un elemento que a mí me parece clave y que se olvida con demasiada frecuencia, sobre todo fuera de nuestras fronteras, que es que lo que se está produciendo en España o lo que se está impulsando en España desde el gobierno es un auténtico cambio de régimen. Eso me parece básico. Es decir, no estamos ante un proceso en el que un gobierno sustituye a otro, en lo que es una alternancia democrática normal, sino estamos ante un gobierno que lo que aspira es a destruir el sistema de convivencia, como muy bien apunta Esperanza, que los españoles nos alumbramos hace 40 años. Es el espíritu de concordia, de libertad, de una democracia liberal y una sociedad abierta que ha estado con sus avances y sus retrocesos vigente en las últimas 4 décadas de la historia española, lo que este gobierno está aspirando a destruir y a erosionar con una estrategia constante y permanente de termita. La descripción que hace Esperanza de ese proceso es prácticamente un análisis de cirujano. Es decir, va con su bisturí cortando las diversas piezas de ese puzzle maléfico en el que esta coalición social comunista está introduciendo a España en un escenario inédito, no solo en nuestra historia reciente, sino inédito en estos momentos en cualquier democracia occidental. No hay absolutamente nada parecido a lo que nos gobierna aquí en ningún país europeo, por supuesto, y en ningún país, como decía, de lo que conocemos como órbita occidental. En segundo lugar, me parece básico y fundamental la disección que hace de lo que yo definiría como el proceso de deconstrucción ideológica de la derecha española que se ha producido en los últimos años y marcadamente durante el mandato del presidente Rajoy. El abandono de la batalla cultural e ideológica por parte del centro derecha español. La renuncia a plantear un proyecto político de cambio alternativo en este país, la lucha y el desmantelamiento del consenso socialdemócrata han sido algo absolutamente sacado de la escena política española. La derecha se transformó en los últimos años en el taller de reparaciones de la socialdemocracia, arrumbando y dejando absolutamente a un lado unas circunstancias históricas que hubieran permitido un cambio sustancial en el proceso de modernización y de avance de las libertades en España. Esperanza, con la lealtad que le caracteriza y con esa elegancia intrínseca, hace una descripción fría, con escasa pasión, y digo con la precisión del cirujano, de lo que es ese proceso de deconstrucción ideológica a la derecha que simboliza muy bien en el discurso de Elche, del antiguo presidente del gobierno, señor Rajoy, en el que invita a abandonar el Partido Popular a los liberales y a los conservadores. Es difícil pensar qué puede ser un partido de centro derecha occidental y moderno sin liberales y conservadores. Y es lo que fue, una gestoría administrativa sin aliento, dedicada en efecto, como apuntaba antes, a ser el taller de reparaciones de la socialdemocracia. En el libro que se titula Sin complejos, nuestra querida presidenta es una pre-anticorrección política. Ahora que está tan de moda en algunos segmentos de la opinión pública española y se ve como algo muy novedoso que partidos como Vox y intelectuales arremetan contra la corrección política como una especie de dictadura que invade el clima de la sociedad española por todos lados, Esperanza fue siempre incorrectamente política.
Es decir, siempre se mantuvo en contra de lo que era, digamos, un statu quo estatista y dominante que se consideraba prácticamente irreversible en la escena pública española. Desde ese punto de vista fue una pionera, sin moverse de sus principios liberales y conservadores, de lo que en estos momentos algunos enarbolan como una bandera novedosa con más alaraca que contenido en la mayoría de los casos. Me parece también muy importante señalar en el comentario del libro el análisis que hace de la necesidad de unir a la derecha, pero no unir a la derecha desde un punto de vista de un sumatorio de siglas que concurran juntas a unas elecciones, sino desde un proyecto compartido en el que el elemento central de ese proyecto compartido supone de alguna manera lo que fue ese gran Partido Popular que ahora ha desaparecido. Un Partido Popular que giraba, cuyo eje central en a pesar de tener diversas sensibilidades, tenía un eje central de discurso que era básicamente el discurso liberal, el discurso de defensa de la economía de mercado, de igualdad ante la ley, del orden constitucional y de los principios básicos de una sociedad abierta. Ella se revela, y me parece que con una, ¿cómo diríamos?, con una enorme clarividencia ante una cosa que a mí siempre me ha parecido muy desagradable, que es el posicionamiento geográfico de los partidos políticos. Es decir, el centro, la derecha, eso del centro yo nunca he sabido exactamente qué consiste, salvo que es un espacio geográfico entre dos elementos que nadie sabe definir con mucha precisión y que en definitiva se trata de un talante que se traduce en una cosa elemental para lo que no hace falta el centro, que es no insultar al adversario. Convertir el centro y esa apelación al centro, que no tiene ningún contenido ideológico, político ni programático, en el eje de un discurso alternativo, que es lo que en gran medida y desgraciadamente está sucediendo en estos momentos en el Partido Popular, es una pérdida dramática. Y esa pérdida dramática, lo explica divinamente bien nuestra presidenta, es lo que hace las dos escisiones que de alguna manera se producen en el corazón del centro derecha española. La escisión, digamos, por el ala liberal que provoca el nacimiento de Ciudadanos y la escisión, la ruptura por el ala más conservadora que ha supuesto Vox. Eso es lo que antes era el espacio político y es el espacio político natural de lo que no es el colectivismo en la sociedad española. Y eso fue lo que recibió el antiguo presidente del gobierno, un partido unido que cubría desde los sectores conservadores hasta los sectores más liberales de una sociedad de centro-derecha, y lo devolvió 5 o 6 años después, dividido en 3. El gran fracaso, en mi opinión, del anterior gobierno es no haber aprovechado las oportunidades que existían para producir un giro de modernización en la sociedad española y, en segundo lugar, haber fracturado la gran obra de construcción que había iniciado Aznar de un gran partido político en torno al eje central del discurso liberal que fuese el motor de la España moderna. Yo creo que el libro de Esperanza va a ser un libro que perdure porque es un retrato perfecto no del momento, sino me temo que desgraciadamente vamos a seguir teniéndolo muy vigente ante el devenir de la política y de la sociedad española en los próximos años. La presidenta intenta y consigue con mucho éxito en su última parte dibujar también lo que son las grandes líneas de un proyecto de centro-derecha para España. Desde esa óptica vuelve a reafirmar la esencia de los principios como eje y alternativa de un discurso de oposición y de recambio a lo que es el actual modelo social estatista y, mucho más importante, la reconstrucción de los cimientos que se están erosionando de una manera extraordinaria del arreglo institucional que ha hecho posible el periodo de mayor libertad y prosperidad de la historia de España. Desde ese punto de vista, yo animo a todos los que nos escuchan y a todos los amigos a que lean con entusiasmo este maravilloso libro en el que no solo vamos a aprender muchas cosas,
sino además vamos a ver reflejado entre sombras como una especie de espíritu burlón, el enorme ingenio y la considerable valentía de quien en efecto ha sido y sigue siendo un espejo y un baluarte en la defensa de las libertades en nuestro país. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a ti, Lorenzo. Mis palabras de gratitud no pueden limitarse a ti, que desde luego te conozco hace muchísimos años, desde que llegué a la política, hace 38, ya fue uno de los primeros liberales que conocí, sino que tengo que agradecérselo el estar esta tarde aquí a Gerardo Bongiovanni, desde luego, que ha organizado este acto, esta presentación del libro. Por supuesto a Vanessa, que está aquí como siempre, y a la Fundación Internacional para la Libertad. Ayer mismo cené con Mario, estuvimos hablando largamente de lo que está pasando en América, que desgraciadamente no es muy tranquilizador, y además tuve el inmenso honor de que Mario quisiera presentar este libro que ha enseñado antes Lorenzo, no sé si se ve aquí, el libro Sin complejos en Madrid, conmigo en la biblioteca Eugenio Trías. Bueno, pues dicho esto, tengo que decir que el libro me lo encargan en el mes de octubre pasado con la obligación de entregarlo antes del 1 de febrero. Para los que no están tan directamente concernidos por los asuntos españoles, diré que, entre tanto, se convocan elecciones en Cataluña para el día 14 de febrero. Entonces yo pido que me den algunos días más para poder incluir las elecciones catalanas y efectivamente lo entrego el día 20 de febrero. Yo quería haber llamado al libro La tormenta perfecta, y luego al final llamo así a un capítulo, porque la tormenta perfecta es un gobierno social comunista. Comunistas en el gobierno en España no había habido desde el Frente Popular, desde la Guerra Civil, y no lo hay en ningún otro país europeo. Comunistas en el gobierno. Y siguen. Se ha ido Pablo Iglesias, como ha dicho muy bien Gerardo. Isabel Díaz Ayuso, nuestra presidenta, dijo España me debe una, porque se ha ido Pablo Iglesias del gobierno. Pero es que es verdad que se fue para presentarse en la Comunidad de Madrid, tuvo tan malos resultados que se ha ido también de las instituciones. Parece que se ha ido a los medios de comunicación, no creo que deje la política, pero bueno, el caso es que un gobierno social comunista con un movimiento centrípeto que van hacia ellos todos los que están en contra de la Constitución española, o sea, en contra de la unidad de España, los independentistas catalanes, los de Puigdemont, que es un prófugo de la justicia, los del PNV, que descaradamente pues también quieren la independencia, y por supuesto los bilduetarras, los herederos de los terroristas. Todos esos van hacia el PSOE, le apoyan en la moción de censura y le apoyan en los últimos presupuestos. Y por el otro lado se produce un movimiento centrífugo de ese gran partido en el popular, en el que estábamos todos aquellos que estábamos a la derecha del Partido Socialista, no solo liberales y conservadores, estábamos liberales, conservadores, demócratas cristianos y también socialdemócratas, que lo eran los que habían venido del CDS, del Partido del Centro entonces que encabezó Adolfo Suárez, eran socialdemócratas. Todos estábamos a gusto ahí. Y de pronto, bueno, de pronto, no sé si de pronto, pero el caso que esa frase que has citado tú, que dijo Mariano Rajoy en Elche justo antes del Congreso del año 2008, pues hizo que algunos no nos fuéramos. Yo me quedé en el partido, pero sin embargo Ciudadanos, que ya se había creado, creció de una manera impresionante, y los de Vox, que bueno, vieron cómo aquel gobierno de mayoría absoluta que encabezó Mariano Rajoy en el año 11 no solamente no cumplió su programa electoral, dijimos que íbamos a bajar impuestos y los subimos, que derogaríamos las leyes ideológicas de Zapatero como la de memoria histórica y la de violencia de género, y no lo hicimos, e una política antiterrorista incomprensible, y claro, se creó Vox. Entonces, eso era la tormenta perfecta. Yo en el libro cuento cómo hemos llegado hasta aquí, analizando un poco
el Partido Socialista, la creación de Podemos, Ciudadanos, Vox, también UPyD, el partido de Rosa Díez, y el Partido Popular y el centro derecha. Entonces, después de ver cómo hemos llegado hasta aquí, pues la realidad es que analizo en profundidad qué pasa con el centro derecha en España. Y lo que pasa es que venimos de un partido unido, pero Mariano Rajoy, dices tú, después de 6 años, ¿no? Después de 14 años al frente del Partido Popular, lo que entrega a su sucesor es un centro derecha dividido en 3. Y Pablo Casado, que gana el Congreso a Soraya Sáenz de Santamaría, gana el Congreso extraordinario y por tanto la candidatura a la presidencia del gobierno y la presidencia del partido, con un discurso profundamente ideológico, defendiendo todos los principios y los valores del PP, el año pasado, en agosto, decide hacer un giro al centro, que a mí me parece muy bien, pero como bien dice Lorenzo, el centro no es un lugar geométrico, equidistante, no. Y aquí lo que ocurre es que la estrategia podía ser acertada para conseguir coger todos los votos de Ciudadanos, que bajó de 57 a 10 escaños solo desde abril hasta noviembre, porque Zapatero repite, Sánchez decide repetir las elecciones en lugar de haber pactado con Ciudadanos y haber hecho un gobierno de centro-izquierda que hubiera sido magnífico para España, y mucho más ahora que sabemos que tenían 180 escaños entre los dos, pero no quiso repetir las elecciones, con el resultado de que él tuvo 700.000 votos menos de abril a noviembre y Podemos otros 700.000 votos menos. Y después de habernos dicho que él no podría dormir si tuviera que tener a Pablo Iglesias en su gobierno, ni él ni el 95% de los españoles, entre otros los votantes de Podemos. Y después de decir eso, a los 2 días se abraza a Pablo Iglesias ante el bajón enorme de votos que tuvieron los dos, y antes de que los españoles nos diéramos cuenta de que este señor mentiroso que había dicho primero con Bildu, no, se lo he dicho 5 veces, ¿quiere usted que se lo repita 20 veces? Y resulta que ya había pactado con Bildu en Navarra y que no iba a pactar jamás con Pablo Iglesias, y se abraza a él y le nombra vicepresidente. Mientras España está reaccionando a eso, llega la pandemia. Y durante la pandemia, estos hacen una serie de leyes sectarias en las que impiden el debate. Tuvo que decir Cayetana Álvarez de Toledo que los parlamentos no se cierran ni en tiempo de guerra. Pues aquí tenían cerrado el Parlamento y lo abrieron, pero vamos, de milagro. Después la ley de la eutanasia, la ley de educación, la ley del Ministerio de la Verdad. Ellos nos van a decir qué es lo que se puede poner y qué es lo que no se puede poner en los medios de comunicación. Todas esas leyes sectarias las aprueban durante el llamado estado de alarma. Entonces, lo que decía es que Pablo Casado decide girar al centro con esa estrategia para coger los votos de Ciudadanos, pero, en mi opinión, la táctica tiene 3 errores. Primer error, cesar a Cayetana Álvarez de Toledo, que en mi opinión había dado todas las batallas ideológicas y las había ganado. Segundo error, en la moción de censura que presentan los de Vox, que me parece muy bien que votemos que no a que Santiago Abascal sea presidente del gobierno, pero no me parece bien que hagamos ataques personales del calado de pisoteo de la sangre de nuestras víctimas, te hemos dado trabajo durante 15 años, etc. Y el tercer error, y el más grave de todos, en mi opinión, en RAC 1, en la radio catalana, haber dicho, bueno, pues que la policía se extralimitó, que a él le daba lo mismo en los balcones la bandera española que la señora, que la estelada, en fin, una serie de cosas que pretendían, bueno, pues ir a la corrección política. Y como yo no soy como los socialistas, que juzgan por las intenciones, en el caso de la educación, por ejemplo, sino que juzgo por los resultados, el resultado de esa táctica fue que de los 36 escaños que tenía Ciudadanos, que pierde 30, no cogemos ninguno.
y encima perdemos uno de los que ya teníamos. O sea, catástrofe total. Y cuando estamos todos totalmente deprimidos, que ese es en el momento en el que acaba el libro por los resultados de las elecciones catalanas, se les ocurre a los socialistas, no sé si a Pedro Sánchez o a su conde duque de Olivares, a su gran asesor Iván Redondo, se le ocurre quitar al PP las instituciones en las que gobierna, mediante mociones de censura en Murcia, Castilla y León, en Madrid, en Andalucía. Pero no cuentan con los reflejos impresionantes de Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso decide disolver la asamblea y convocar elecciones y les da la paliza más extraordinaria que se haya dado nunca a los socialistas y a los comunistas en la Comunidad de Madrid. Y de eso es de lo que ahora mismo se están intentando recuperar. Pero es lo cierto que la tesis del libro, la tesis que yo digo en el libro es: la derecha, para poder ganar, tiene que hacer dos cosas. La primera, conseguir 176 escaños, que es la mayoría absoluta. Si se creen los del PP de la Nacional que con un voto más o un escaño más el PSOE van a gobernar, se equivocan. Eso sucedió en el gobierno de Aznar, en el que yo me honré en formar parte, sucedió eso. El PP tenía 9,3 millones de votos, el PSOE 9,3. Y Felipe González nos dejó gobernar, pero si él hubiera sido como Sánchez, resulta que estaba Julio Anguita, estaban los comunistas que tenían 2,6 millones. Entre los dos tenían 12 millones de votos. No necesitaba nombrar a Anguita vicepresidente del gobierno, con haberse presentado a la investidura, haber dicho, bueno, claro, si me votan, pues sigo de presidente. Nunca hubiéramos llegado al gobierno. Pero es que a Felipe no se le pasó por la imaginación gobernar con los comunistas, no, es que no entraba en su cabeza que eso pudiera ser así. Por un lado, lo que decía, 176 escaños, mayoría absoluta, si no, no gobernaremos. Y por otro lado, o para conseguirlos, tenemos que dar las batallas ideológicas. Y la demostración de que esto es así, yo creo que nos la ha dado Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, el día que convocan, dice: estas elecciones va a haber que elegir entre dos cosas, socialismo o libertad. Eso no lo había dicho nunca nadie, de momento. Y cuando decide Pablo Iglesias presentarse él en Madrid y dimite de la vicepresidencia del gobierno, cambia. Y dice, no, ahora ya es comunismo o libertad. Y entonces empieza a dar todas las batallas contra la corrección política, con los gurúes de la izquierda mediática, contra todos aquellos que deciden qué es lo que nosotros tenemos que pensar, que decir, en fin, hasta qué comer y qué es lo que tenemos que hacer. Y eso, en mi opinión, es lo que tiene que hacer el centro derecha para poder ganar las elecciones y poder echar del gobierno a estos señores socialcomunistas que, como has dicho tú muy bien al principio, no son un gobierno cualquiera, son un gobierno que quiere cambiar el régimen. Están en contra de la monarquía, están en contra del poder judicial independiente y están decididos a cambiar las instituciones a su medida. Y por eso yo creo que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano, y ello es dar las batallas culturales, que me diréis ¿cuáles? Pues mira, la primera que tenemos que dar es la de la historia de España del siglo XX. Ya está bien de que la Segunda República fue un régimen idílico, en lo que todos eran buenos muy buenos y los demás eran malos muy malos, y se fue a la guerra civil, bueno, pues porque había unos generales fascistas y golpistas y unos clérigos muy carcas, y entonces, claro, en aquel régimen idílico que se respetaban todos los derechos y libertades, pues no se sabe cómo pudo llegar eso. Pero claro, resulta que después de la ley de memoria histórica, algunos hemos estudiado un poco ese periodo, y es que no fue así. La Segunda República no fue para nada un régimen idílico, todo lo contrario. Y bueno, yo creo que la prueba es que los tres intelectuales españoles que más hicieron para que viniera la República, Ortega y Gasset, Marañón y Pérez de Ayala, los tres tuvieron que huir de España. Y desde el extranjero
los tres mandaron su apoyo a Franco. Y por si eso fuera poco, mandaron a todos sus hijos a luchar en el ejército de Franco. Entonces, pues el no querer, el rehuir el debate ideológico, a mí me parece disparatado. Dice, no, porque la Constitución del Consenso y de la Concordia se hizo sin pensar en la República y la Guerra Civil. Mentira. Todos los que estaban en las Cortes Constituyentes tenían muy presente la Guerra Civil para no repetirla nunca. El Partido Comunista de España hizo un discurso verdaderamente extraordinario ya en el año 56 pidiendo la reconciliación. Y no solamente la historia de España del siglo XX, la historia de España total, y ya estamos hablando en un foro americano, pues yo creo que, por supuesto, no se pueden juzgar los hechos del siglo XVI con los valores del siglo XXI, pero es evidente que si comparamos las colonizaciones diferentes de los distintos países, pues yo creo que la española no tiene nada que envidiar a muchas de ellas. En resumen y en definitiva, que yo creo, y yo estoy muy optimista después de la victoria que hemos tenido en Madrid, que en toda la prensa internacional, pero no solo en la prensa europea y americana, la victoria madrileña yo creo que ha sido un soplo de aire fresco para todos los que estamos en el centro y en la derecha. Y bueno, no se me ocurre qué otra cosa puede interesaros, pero si la hay, pues me hacéis las preguntas que queráis y acabo como empecé. Muchísimas gracias a la FIL, a Gerardo y a Lorenzo y a todos vosotros por estar ahí. Gerardo, tienes apagado el micrófono, no te estamos escuchando. Yo quiero darle la palabra ahora a una persona muy importante en la FIL y en la Cátedra Vargas Llosa, Darío Lopérfido. Darío es argentino, fue ministro de Cultura en Argentina, fue director del Teatro Colón también, que es un lujo personal que se dio, pero él vivió también el proceso que vivimos en la Argentina, que un poco se pareció al de Mariano Rajoy en España, ¿no? Un gobierno que llegó con muchas expectativas y que luego no pudo, no supo, no quiso emprender las reformas de fondo. Darío, te cedo la palabra para que le hagas algún comentario, alguna pregunta a Esperanza. Bueno, gracias Gerardo, y felicitaciones Esperanza por el libro, y adhiero a todo lo que dijo antes Lorenzo. Soy un argentino que viví en España en la época que eras presidente de la comunidad, y sé de tu valentía, de tu eficiencia en la gestión, pero de tu valentía para enfrentar a los sectores que quieren que se termine la democracia liberal, que es la que nosotros defendemos. Y lo que dice Gerardo, a mí, mi pregunta y mi reflexión va en torno vos manifestás tu optimismo, y yo lo comparto. El optimismo en Madrid, después de lo que ha pasado en Madrid, es muy grande, porque confirma una teoría que muchos sostuvimos en el tiempo, que es que a estos sectores que quieren romper la democracia, que juegan en las reglas de la democracia, y luego cuando están adentro usan ese poder otorgado por el voto para romper la institucionalidad de los países, hay que enfrentarla. Y si no se la enfrenta, ellos van a avanzar siempre, porque ellos tienen una visión de ir cooptando sectores, cooptando sectores sociales, sectores políticos, sectores institucionales, haciéndolo con muy pocos escrúpulos, cosa que nosotros cuando estamos en el gobierno no lo hacemos, porque tenemos escrúpulos, somos gente escrupulosa en lo que respecta al respeto de la ley. En Argentina, como dice Gerardo, pasó algo similar. Se votó en 2015 a una fuerza política y la ciudadanía le dio un poder enorme, porque ganó la provincia de Buenos Aires, que es el lugar más populoso del país, ganó la ciudad de Buenos Aires y ganó el gobierno nacional, y muchos esperábamos, y yo pertenecía a esa fuerza, muchos esperábamos que ese gobierno cambiara verdaderamente las cosas, dando una batalla enorme.
no la dieron, el kirchnerismo volvió, el kirchnerismo es como Podemos, digamos, tanto en su postura ideológica, en su mirada bolivariana, como en su falta de escrúpulos políticos y morales en muchos casos, pero volvieron por no dar esa pelea. O sea, yo soy un convencido, el gobierno de Macri hizo cosas fantásticamente bien, era un gobierno increíblemente correcto en términos del alineamiento internacional de la Argentina, en términos de tratar de mejorar la situación de la gente de menores recursos, pero no dio ninguna batalla en términos de lo que implica la degradación institucional a la que había caído la Argentina después de 12 años de kirchnerismo. La pregunta con esa introducción es, comparto tu optimismo respecto de Madrid. Ahora, ¿tú crees que el grueso del Partido Popular está entendiendo que el fenómeno de Madrid es ya no el mejor camino, sino el único camino posible para que no se degrade el sistema institucional en España? ¿O crees que vos lo creés, nosotros lo creemos, mucha gente lo ve y lo cree, pero que yo uso una palabra para definir esos sectores políticos, pero que el establishment del Partido Popular lo cree o recela de lo que ha pasado en Madrid? Pues yo me temo que es muy posible que recelen, pero es que no tienen otro camino, me parece a mí, porque lo que está a la vista de todo el mundo, y además lo han dicho las encuestas después del 10 de marzo, que es el día que Isabel Díaz Ayuso convoca las elecciones, y después del 4 de mayo, con los resultados ya ahí, con la mayor participación de la historia política en Madrid, a pesar de la pandemia, las colas que había en todos los colegios, pues todas las encuestas dicen que el Partido Socialista baja, que el Partido Popular sube y que baja también mucho Ciudadanos y baja mucho Podemos. Vox se queda más o menos como está, quizás sube un poco, y que mi lectura de que hay que dar la batalla cultural y hacer las reformas necesarias, yo creo que a mí cuando yo al libro le puse La tormenta perfecta y la editorial puso Sin complejos, después de haberlo puesto, un lingüista, Emilio del Río, me dijo que si yo tenía idea de cuál era la etimología, de dónde venía la palabra complejos, y yo la verdad no lo sabía. Me dijo que venía del verbo plegarse. Y tú lo has dicho muy bien, nos hemos plegado demasiado al establishment de la corrección política, a los gurúes de la izquierda mediática, a todos esos etiquetadores que nos llaman fascistas en cuanto nos apartamos de la corrección política, o de eso que ahora se llama la ideología woke, ¿no? que en los Estados Unidos ya prácticamente se ha terminado con la libertad de expresión, porque ya todos los hombres son agresores, todas las mujeres somos víctimas, todos los blancos son racistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos hemos plegado demasiado. Si no somos capaces de dar la batalla política e ideológica, la batalla cultural, la batalla de las ideas, y con ello emprender las reformas que se necesitan. Y una cosa más que la digo en el libro. A ver, creo que es Friedman, dice que todo lo que un gobierno quiera hacer o lo hace en los 6 primeros meses, le llama la ventana de oportunidad, 6 months opportunity, o lo hace en los 6 primeros meses o no lo hará. Y eso es una verdad como un templo. Yo cuento en el libro cómo las leyes educativas del PP, algunas de ellas ni siquiera han entrado en vigor. La última, con la mayoría absoluta del 2000, no llegó a entrar en vigor porque hicieron un calendario de las leyes educativas, claro, empiezan por un curso, siguen, etcétera, y llegó Zapatero antes de que hubiera podido entrar en vigor la ley. O sea, hay que tenerlo todo preparado, como hacen ellos. Zapatero llega antes de sentarse en la Moncloa, nada más jurar el cargo, decide sacarnos de la guerra de Irak, acabar con el trasvase, con el, ¿cómo se llamaba? El trasvase del Ebro, el plan hidrológico nacional, y
parar la ley de educación por el procedimiento de hacer un decreto de calendario nuevo. Y nosotros llegamos y no somos capaces de reformar todo lo que hay que reformar, que es mucho. El gobierno de Rajoy, con mayoría absoluta, cuando llega en el 11, con el récord de escaños que hemos tenido nunca el centro de España, pues hizo una reforma, la reforma laboral. Todo lo demás no lo hizo. Esperanza. Es un escenario, perdón, Gerardo, sí, es un escenario que yo a España, que es un país que adoro, el consejo que le doy siempre es: miren lo que está pasando en Latinoamérica. Si no se frena de raíz, como dices tú, dando todas las batallas culturales, la batalla de las ideas, y si no se hacen las reformas que cada vez son más imprescindibles, lo que está pasando en Chile, lo que pasó en Perú, lo que pasa desde hace mucho en Venezuela, lo que pasa en Argentina, a los amigos que defienden las ideas del centro y de la corrección política, el espejo en el que se tienen que mirar es en ese. Sin duda, sin duda. Es que en este momento, con la excepción de Ecuador, mira Nicaragua, que ha metido en cárcel a todos los que se presentaban a las elecciones y no pasa nada. No sé quién decía ayer que estos populistas, kirchneristas, bolivarianos, como les queramos llamar, su teoría es: haz lo que haga falta hacer y resiste, que no te va a pasar nada. Y ahí están todos ellos. Entonces, y nosotros, pues es lo que dices tú, tenemos escrúpulos, respetamos la ley, no nos parece bien hacer cosas que la ley nos impide, pues a ellos les da lo mismo. Esperanza, ¿cómo debemos obrar los liberales, cómo debe obrar la derecha liberal ante la aparición de algunos grupos de derecha que no son tan liberales, o al menos no son tan liberales como nosotros? Aquí en América Latina tenemos, por ejemplo, el caso de Bolsonaro, que es una persona que en materia económica tiene un muy buen ministro de Economía, está intentando hacer un plan económico liberal, Paulo Guedes, buen amigo de la FIL, pero bueno, en otras cosas tiene un estilo que a veces es un poco chocante, ¿no? ¿Cómo crees que, un poco podríamos decir que es lo que dice alguna gente del PP de Vox, ¿no? ¿Cómo lidiar con esta apertura, digamos así, de la derecha con variantes más marcadas? A ver, las formas de estos señores, pues podemos decir del presidente Trump, de Bolsonaro, incluso de Vox, etcétera, pues nos pueden muchas veces producir rechazo. Pero yo los juzgo por si hacen declaraciones o hacen actuaciones en contra de la ley, en contra de la Constitución o no. Y de momento, aquí en España, Vox no ha hecho ninguna declaración, ni por supuesto ninguna actuación que esté en contra de la ley o en contra de la Constitución. Nos gustarán más o menos sus formas. Y a mí hay cosas que me apartan de ellos, pero es perfectamente legítimo defender como defienden ellos, que no se puede aceptar más inmigrantes que los que vengan legalmente. Es lo que dice la ley. Lo que pasa que luego sabemos lo que está ocurriendo aquí en la frontera de Ceuta y de Melilla. Lorenzo, ¿querés agregar algo? No, estoy completamente de acuerdo. Es decir, Vox no es un partido fascista, no lo ha sido absolutamente nunca. No es un partido contrario a la Constitución, no lo ha sido absolutamente nunca. Las reformas que plantea son reformas dentro del marco constitucional, con las que uno puede estar de acuerdo o no, pero no es un partido antisistema. En España solo hay varios partidos antisistema, que es Podemos, que son los bildutarras y que son los independentistas. Y un partido que yo creo que lo explica muy bien Esperanza en el libro y me parece fascinante, que es el proceso de degeneración del Partido Socialista. El Partido Socialista ya nadie sabe lo que es. Es una coalición de sectas identitarias unido en la parte política, unido en la parte económica a una resurrección de un keynesianismo que el propio Keynes le saltarían las lágrimas. Entonces yo creo que en efecto la derecha liberal española tiene que enfrentar de manera directa
a esta izquierda y hacerlo en sus fundamentos ideológicos. Y esa es una batalla que no estamos dando. Bueno, yo es que creo que el Partido Socialista, desde el momento que bueno, el estado del bienestar ha sido aceptado por todos los partidos, ha desaparecido en Francia, ha desaparecido en Alemania, en Inglaterra pues gobierna el Partido Conservador con una mayoría apabullante de escaños, porque la socialdemocracia pues ha sido ya aceptada por todos. Tenemos aquí un Partido Socialista que lo que pasa es que se ha hecho podemita, no contesta los ataques brutales que los miembros de su gobierno dan al jefe del Estado, está absolutamente convencido de que no pasa nada por permitir un referéndum de autodeterminación en Cataluña, porque ya nos han dicho ayer que esto de los indultos, lo ha dicho el actual presidente de la Generalidad, es el primer paso para la independencia. Aquí estamos deshaciendo España, que eso sí que es anticonstitucional. Y lo que dice Vox, que dice que hay que acabar con el Estado de las autonomías, yo puedo no estar de acuerdo, porque honradamente creo que gracias al Estado de las autonomías Madrid tiene impuestos bajísimos, tiene una educación bilingüe de excelente calidad, tiene 12 hospitales nuevos desde que llegamos al gobierno, en fin, que se hicieron muchas cosas que con Zapatero mandando en toda España, si no hubiera autonomía no hubiéramos podido hacer, pero es perfectamente respetable que Vox no quiera la España autonómica, pero lo que no es constitucional es pretender la independencia de Cataluña. No es constitucional pretenderla, porque la Constitución española permite que cualquiera que sean las ideas que tengas, tú las puedas defender. El lehendakari Ibarretxe vino a Madrid a proponer, como dice la Constitución, que el País Vasco dejara de ser una comunidad autónoma y pasara a ser, como Puerto Rico, un Estado libre asociado. Eso es perfectamente legal y legítimo. Si quieren ser independientes, tienen primero que hacer que lo pruebe el Congreso de los Diputados, disolver el Congreso, convocar elecciones, hacer un referéndum para que todos los españoles decidamos si queremos que Cataluña sea independiente o no, y si todo eso lo ganan, pues evidentemente se independizaría Cataluña, pero lo que no pueden hacer es por las bravas decidir saltarse la Constitución y convertirse ellos en independientes porque lo decide el Parlamento de Cataluña. Y otra cosa muy importante a efectos de todos. Es verdad que en el Parlamento de Cataluña los escaños de los independentistas son mayoría absoluta, los escaños, pero hay que decir que esos escaños en la última votación representan al 17% de todos los catalanes y al 24% de los catalanes mayores de 18 años que están en el censo. O sea, un porcentaje de la población verdaderamente ridículo. Y lo que ocurre es que los catalanes que se sienten españoles, que siguen siendo mayoría según todas las encuestas, no se sienten protegidos ni representados. ¿Qué has dicho, Lorenz? Nada, nada, no. Estaba hablando por más allá de la pantalla. Vale. El problema, el desafío nacionalista, Esperanza, parece ser uno de los grandes temas que tiene España. Vargas Llosa siempre cuenta que cuando él vivía en Barcelona en los 60, 70, él conocía a un solo señor, un viejo profesor que era nacionalista. Después no había nadie nacionalista, ¿no? Y ahora, bueno, ha pasado esto, que es esta suerte de, perdónenme el calificativo, pero de locura colectiva, ¿no? De querer convertir un lugar que era un paraíso y que tuvo mucho apoyo siempre del gobierno nacional español, bueno, y toda esta cosa, y realmente las últimas veces que fui a Cataluña me sorprendió el clima de crispación que hay, ¿no? Parece una cosa realmente muy, muy llamativa. Pues sí, sí lo es. Yo cuento en el libro la metamorfosis de los partidos nacionalistas, como un partido catalanista, como era Convergencia, el de Pujol. Pujol era un médico catalanista, pero bueno, de los ambientes cristianos, etcétera, etcétera. Y en un momento dado que van a celebrar el centenario del nacimiento de Maragall, el padre de Maragall,
Se le ocurre al alcalde Pocioles que lo que tiene que hacer es ir Franco a Barcelona. Oye, efectivamente Franco le hace caso y entonces se presentan en Barcelona, pero bueno, con grandes aplausos de la población en general. Hay vídeos increíbles cómo fue recibido el gobierno entero de Franco en Cataluña y cada uno hace unos actos en homenaje a Maragall. Y en el Liceo, como no se canta el himno El Segador, sueltan unos panfletos que al parecer había escrito Jordi Pujol. Y por esos panfletos le hacen un consejo de guerra, claro, estamos en la dictadura, le condenan a 7 años, de los que cumple 1, pero en la cárcel conoce a los miembros del Partido Comunista de Cataluña, del PSUC. Y entonces se produce esa metamorfosis y Pujol comprende que si quiere llegar a sus fines, que es la Cataluña independiente, se tiene que apoyar en estos señores. Y empieza a nombrar todos los de TV3 venían del Partido Comunista de Cataluña, a financiar todas las revistas, todos los medios de comunicación, por pequeños que fueran, que propugnaban la independencia. Y a lo largo de estos 40 años, pues resulta que prácticamente quien no es independentista, pues es una persona completamente despreciada y fuera de lugar en la sociedad oficial catalana. Y ahí, bueno, el resto de la gente pues lo que hace es inhibirse de las cuestiones políticas. Bueno, ese apoyo de Pujol a Aznar en el 96 parece ser que costó caro, ¿no? Bueno, a ver, Pujol deja de apoyar a Felipe González en los presupuestos para el año a finales del 95 por asuntos de la corrupción y otra serie de asuntos, y Aznar gana las elecciones, como te digo, ganamos por poquísima diferencia, y eso de que costó caro, eso dice, no, es que se dio la educación, no es verdad, la educación ya se había dado en tiempos de UCD, lo que dieron fueron los puertos, el que los gobernadores civiles ya no eran gobernadores civiles, sino delegados del gobierno y tenían que ser, y los demás tenían que ser funcionarios, y bueno, fue una cosa transparente y se firmaron unos pactos en el famoso Majestic, perfectamente válidos. En ese momento el Partido Convergencia era un partido catalanista, pero no, o nacionalista, pero no era independentista. El independentismo vino después, mucho después, cuando empiezan a decir que quieren que hacer un estatuto que vaya contra la Constitución y que es intolerable que el Tribunal Constitucional les diga que es inconstitucional. Pero eso fue mucho después, en el 2006. Te estoy hablando del 96, o sea, habían pasado 10 años. Bueno, nos quedaríamos charlando todo el día contigo, Esperanza, pero siempre tratamos de ser puntuales. La idea es que no duren más de 1 hora estas reuniones, así que queremos agradecerte mucho, mucho, mucho realmente y reiterarte nuestro afecto y nuestra admiración por la extraordinaria epopeya que comenzaste en Madrid y cuyos frutos se están observando también hoy a través de todas estas personas jóvenes que se reconocen tus discípulos, ¿no? Así que muchas, muchas gracias por acompañarnos, gracias Lorenzo, también gracias a Darío Lo Pérfido, muchas gracias. Quería decir una cosa al final. Mientras estaba escribiendo este libro, encontré un documento que se llama La ponencia sobre ideología del Partido Liberal, que escribí yo cuando no tenía asesores, ni negros, ni speechwriters, nada de nada, en el año 1985. Y me agradó mucho darme cuenta, porque lo volví a releer, que todo lo que escribí en 1985 es lo que apliqué en los diferentes cargos que tuve, como ministra de Educación y Cultura, como primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid, como presidenta de la Comunidad de Madrid o presidenta del Senado, y que realmente eso está todo vigente. Y en el libro digo que la publico para que mis adversarios la discutan y del debate salga a la luz, y a ver si tengo la suerte de que alguno de mis partidarios la lean, cosa que dudo, pero bueno. Muchas gracias, Esperanza, mucho éxito con este libro y te dejamos un abrazo y todo nuestro cariño y admiración. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este Zoom y nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao. Buenas tardes. Buenas tardes.